Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Ejarque, soy responsable de Shopper Marketing en AECOC. Bueno, pues vamos a empezar ya. A ver. Vale. Bueno, en la sesión que vamos a compartir hoy, un poco siguiendo con nuestra misión, la misión de AECOC, nuestro objetivo es compartir con vosotros conocimiento, herramientas y metodología que os ayude en vuestro trabajo diario, en este caso, en todo lo referente al surtido eficiente. Por eso, el contenido de esta sesión, durante esta hora que vamos a estar juntos, ¿vale? Vamos a intentar hacer un breve resumen de cuáles son las claves para poder gestionar y optimizar nuestro surtido. Digo un breve resumen porque, como os imaginaréis, pues este contenido es muy amplio. Y de hecho nosotros tenemos un curso presencial de un día entero que se realiza con talleres prácticos donde profundizamos mucho más en todo esto. Pero hoy en esta sesión online queremos trasladaros o compartir con vosotros esta pequeña píldora formativa para instruiros un poco en cuáles son los aspectos fundamentales que definen un surtido eficiente, ¿vale? Entender también el papel que juega el surtido dentro de un proceso de gestión por categorías y al mismo tiempo intentar profundizar en la medida de lo posible y del tiempo que nos dé en cuáles son las fases de un proceso de optimización de surtido eficiente. Bueno, no me entretengo más y paso directamente a ver cuáles son los aspectos claves del surtido. Vamos a empezar hablando de qué es el surtido, ¿vale? Es verdad que es un concepto obvio para vosotros porque estáis trabajando todos los días con ello, ¿vale? Pero si buscásemos una definición, podríamos decir que el surtido es el conjunto de artículos que un establecimiento comercial ofrece a la venta, que pone a disposición de los consumidores y que define la enseña a ojos del consumidor. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque el surtido tiene una profundísima incidencia sobre la percepción que el shopper o el comprador tiene sobre la marca y sobre el punto de venta. Esto quiere decir que se sentirá más o menos identificado con una marca o con un distribuidor en la medida en que estos satisfagan sus necesidades, ¿vale? En la medida en que él perciba que allí pueda encontrar lo que necesita. Y esto va a redundar también en una modificación o en una influencia sobre su comportamiento de compra, pues si es más fiel o más infiel a marcas y a enseñas, en las elecciones que haga del producto o del canal, en la búsqueda de promociones o de distintos atributos, un poco en definitiva en todos los aspectos que conforman su comportamiento de compra, como la frecuencia, por ejemplo, también, ¿vale? Y decimos que es que el surtido es muy importante porque si os fijáis es uno de los principales motivos de elección de la tienda y del canal. De hecho, si veis en la gráfica que os estoy mostrando, que recoge un poco los datos del último barómetro de ShopperView, ¿vale? Como veis, la cercanía y los buenos precios son los motivos principales de elección de la tienda habitual, pero el tercer y cuarto criterio tienen que ver con el surtido. En este caso sería la calidad de los productos y la presencia de productos de marca propia. Por tanto, como digo, es un aspecto fundamental para el shopper a la hora de tomar sus decisiones de compra. Y más concretamente, para que os hagáis una idea de qué importancia tiene el surtido es el causante de ese efecto multienseña que estamos observando en los últimos años, ¿vale? De hecho, lo realizamos todos los compradores y es que cuando no encontramos el producto que estamos buscando en nuestra enseña habitual, en nuestra tienda habitual, estamos dispuestos a trasladarnos a otros establecimientos para encontrarlo, ¿vale? Y no solo eso, es que además podemos poner en riesgo la presencia del shopper dentro de los establecimientos, ya que el surtido, o mejor dicho, la ausencia de surtido, puede ser también motivo de fuga. Y con esto nos referimos a que si un shopper va a su establecimiento habitual y de manera repetida no encuentra un producto que está buscando, ya sea por un fuera de stock o por un delisting, eso puede motivar que el shopper cambie definitivamente de establecimiento habitual, ¿vale? Perdiendo un cliente en el caso del distribuidor.
Y es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que debemos asegurarnos siempre de ofrecer al shopper lo que está buscando y asegurar al mismo tiempo la presencia de los productos. ¿Por qué? Pues porque el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta. Por tanto, no podemos desaprovechar la ocasión que nos brinda tener al shopper dentro de la tienda para ser elegidos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que quiere el shopper para saber qué le tenemos que ofrecer? Pues muy sencillo, y tal y como venimos siempre insistiendo desde AECOC, es que es necesario conocer al shopper, a los consumidores de nuestras categorías. Y hablamos de conocerle al detalle, quiere decir, no solo su perfil sociodemográfico, sus actitudes y demás, sino que tenemos que entender muy bien cuál es su comportamiento de compra, cuáles son sus misiones de compra habituales, sus cestas de compra principales, cuáles son sus necesidades, ¿vale? Para poder así planificar nuestro surtido. Pero es que además tenemos que estar en una revisión constante de cuáles son las tendencias, de si sus necesidades están cambiando, de si ha cambiado su estilo de vida, si han cambiado sus comportamientos, porque esto es lo que nos va a permitir poder adaptar de manera continua el surtido a esas necesidades que el shopper busca satisfacer, ¿vale? Y en este sentido, bueno, yo creo que todos a día de hoy tenemos en mayor medida bastante conscientes en la cabeza cuáles son las tendencias que están primando a día de hoy, ¿no? Pues por ejemplo, todos sabemos la oportunidad que representan a día de hoy los productos saludables, productos bajos en grasas, bajos en azúcar, productos ecológicos, que son en general productos que tienen un mayor margen. Pero al mismo tiempo vemos que también hay oportunidad para los productos premium, ¿vale? Por ese carácter hedonista, que ahora ya superada la crisis del 2008 empezaron a remontar. Tenemos que ver qué va a pasar a partir de ahora con esta crisis que estamos atravesando, pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? También los productos y formatos de conveniencia, un poco por cómo ha cambiado la composición de los hogares a hogares cada vez más unipersonales, más pequeñitos, y otros productos que están en auge ahora mismo, que son aquellos que están aportando por una reducción del plástico en sus envases o por ser manufacturados en términos de sostenibilidad, ¿vale? Y otro aspecto que tampoco debemos descuidar es el conocimiento de los nuevos targets o esos targets que tienen un mayor peso a día de hoy en la población. Estamos hablando de los seniors y de los millennials, que son dos segmentos de la población que tienen unas características muy concretas, unas necesidades de consumo muy específicas y tienen muy claro qué es lo que están buscando, ¿vale? Pasa lo mismo con el shopper omnicanal, tampoco nos podemos olvidar de esta vertiente, ¿vale? Este shopper, que al final creo que somos un poco todos, que compra tanto en offline como en online, pero su comportamiento de compra es diferente en función del canal en el que esté comprando y las categorías a las que va a dar más peso o menos peso a la hora de comprar también son distintas. Bueno, pues ya una vez entendidos todos estos aspectos claves, pasamos a hablar de la gestión del surtido eficiente, que es lo que nos ocupa en esta sesión. Vale. El surtido, como ya os comentaba antes, forma parte del proceso de gestión por categorías. Muchos de vosotros ya conoceréis este esquema que estáis viendo en pantalla. Es el modelo de Shopper y Category Management que propugnamos desde AECOC, el modelo de los 6 pasos. Y aquí podemos ver que el surtido es una de las 4 tácticas, una de las 4 palancas de activación comercial que ya os recordó Silvia, aquellos que os conectasteis al webinar de palancas hace un par de días. ¿Vale? El surtido es una de las 4 tácticas, como digo, para la gestión de categorías, pero no es una de las 4, sino que es la primera, la más importante y la principal. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos el producto, no tenemos nada, no hay estrategia que valga, no va a ser posible desarrollar planes de ejecución, ni van a tener sentido el resto de las palancas. De hecho, decimos que el surtido es de todas las palancas la más fácil de activar y la que ofrece una medición de los resultados de manera más rápida, ¿vale? De ahí la importancia que tiene el producto, como os decía antes, la presencia del producto. Entonces, nosotros
ya sabéis que desde AECOC promovemos la eficiencia tanto para fabricantes como para distribuidores y no nos quedamos con esa definición de surtido que hemos visto antes. Siempre vamos a hablar de surtido eficiente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues nos referimos al surtido, que es el resultado de un proceso de colaboración entre fabricantes y distribuidores que busca definir la oferta adecuada de productos de una categoría que permitan satisfacer las necesidades del shopper y al mismo tiempo mejore los resultados tanto para el fabricante como para el distribuidor. Y es aquí cuando entra en juego un concepto que veis ahí muy bien representado con los dados, el del triple win. Y es decir, el surtido será eficiente en la medida en que satisfaga tanto al shopper como al distribuidor como al proveedor. ¿Qué es lo que quiere el shopper? Comprar de manera fácil y satisfacer sus necesidades. Y el distribuidor y el proveedor quieren poder trabajar en términos de rentabilidad, ¿vale? Optimizar sus procesos de producción, reducir al máximo posible sus roturas de stock, ¿vale? Y esto es lo que nos va a permitir este proceso colaborativo de definición del surtido. Un aspecto súper importante que hay que tener en cuenta y es que el objetivo común tanto de fabricante como de distribuidor a la hora de revisar un surtido tiene que ser el crecimiento de la categoría, ¿vale? En esto insistimos muchísimo desde AECOC. No vale con mirarse el ombligo. Y quiero decir, este tipo de procesos sí son colaborados entre fabricante y distribuidor, pero normalmente se inician de manera proactiva por parte del fabricante, ¿vale? Es normalmente el fabricante quien propone este tipo de procesos de revisión, con lo cual no vale, como decía, mirarse el ombligo, mirar solo por su marca, mirar favorecer a sus productos, sino que tiene que dirigirse al distribuidor con una propuesta que permita revisar la categoría al completo, incluso nuestros propios productos, pensar si es necesario eliminar algunos de nuestros productos del surtido de este distribuidor, porque si el distribuidor siente que estamos siendo objetivos, tenemos muchísimas más posibilidades de que este proceso de revisión del surtido salga adelante. Entonces, hay que tener claras 3 condiciones necesarias para poder realizar una optimización de surtido correcta. Y es que tenemos que estar dispuestos a asumir que el surtido tiene que ser adaptable, es decir, no existe un surtido único para cada categoría y para todos los distribuidores. Tenemos como fabricantes que adaptar nuestro surtido, nuestra propuesta de surtido a cada canal y a cada distribuidor. Al mismo tiempo, el surtido tiene que ser flexible, es decir, el surtido tiene que estar vivo y esto quiere decir que tendremos que estar dispuestos a retirar productos que no estén funcionando, a cuestionarnos o valorar la posibilidad de introducir productos nuevos, que nuestra innovación vaya acorde a las necesidades del consumidor, ¿vale? Y todo esto siempre de una manera lo más ágil posible. Y por último, siempre lo decimos, tiene que ser un proceso de revisión continua. No vale con hacer un proceso de revisión de surtido y esto ya lo dejamos así eternamente, o para 1 año, 2 años, 3 años. No, como decíamos antes, las necesidades van cambiando, las tendencias también, y tenemos que estar dispuestos a estar revisando los resultados de estas modificaciones del surtido constantemente para establecer mejoras en la propuesta realizada. Vale, y entramos ahora ya al proceso de optimización de surtido puro y duro, ¿vale? A cada una de esas fases que lo componen. Bueno, como podéis ver aquí, este proceso de optimización de surtido, así visto en esta diapositiva, da un poco de miedo, lo entiendo, porque son muchísimas fases, ¿vale? Todas ellas están desarrolladas en nuestras recomendaciones, ¿vale? Las recomendaciones de surtido eficiente que realizamos desde AECOC y que os podéis descargar en la página web. Ahí lo podréis encontrar de una manera más extensa y yo voy a intentar ahora explicar de manera un poco resumida, por el tiempo que tenemos, cada una de estas fases, ¿vale? He vuelto a poner aquí, como podéis ver, esos dados del triple win, ¿vale? Porque, como os decía, este proceso no tiene sentido si no se establece, si no se desarrolla en términos de colaboración entre el fabricante y el distribuidor, ¿vale? Y en este sentido es súper importante que tanto fabricante como distribuidor estén dispuestos a compartir información, a compartir datos, a ser transparentes y a ser honestos. De ahí lo que os decía antes de
Si soy un fabricante y voy a promover esta revisión de surtido, tengo que estar dispuesto a asumir que seguramente yo también tendré que renunciar a algunas de mis referencias, ¿vale? Que mis referencias no son intocables. Tenemos que revisar la categoría al completo porque lo que queremos es hacer crecer la categoría, hacer ese pastel más grande para que todos salgamos ganando. Bueno, pues empezamos con una fase 0, ¿vale? Que es la fase del análisis previo de esos aspectos básicos del surtido. Bueno, para entender esto tenemos que entender en primer lugar que el surtido se define por dos características, ¿vale? Tenemos que tener muy claros dos conceptos que vais a oír hasta la saciedad, que son el concepto de amplitud y el concepto de profundidad. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el número de necesidades cubiertas a través de las distintas familias de productos que ofrece un distribuidor, ¿vale? Y la profundidad es el número de SKUs o referencias que cubren cada necesidad. De esta manera podemos encontrar establecimientos que cubren muchas necesidades, ¿vale? Pero sin embargo tienen uno o dos productos para cubrir cada una de estas necesidades. O por el contrario, podemos encontrar otros que cubran muchas necesidades con un portfolio muy amplio. O también se puede dar la situación al revés, ¿vale? Que se cubran muy poquitas necesidades, en el caso de canales especialistas, pero con un portfolio de referencias muy amplio. ¿Por qué es importante tener claros estos dos conceptos? Pues porque esto nos va a dar una visión muy clara de cómo es el surtido que vamos a encontrar en el distribuidor al que nos estemos dirigiendo, ¿vale? Y en este esquema creo que se ve muy bien. Como podéis ver aquí, pues en el caso de un discounter tendremos un surtido muy amplio porque se estarán cubriendo pues todas las necesidades posibles, pero corto en términos de profundidad, ¿vale? Porque vamos a encontrar una, dos, tres referencias para cada necesidad. Y por el contrario, como os decía antes, en un canal especialista, como podría ser, por ejemplo, pues, una tienda de vinos, especializada en vinos, aquí encontraríamos pocas necesidades a cubrir, ¿vale? O unas necesidades muy concretas, pero sin embargo un surtido muy profundo con muchísimas referencias. Otro aspecto a tener en cuenta, y este es fundamental, las características del establecimiento o enseña. Ya os decía antes, no existe un surtido único para todos los establecimientos, no. Hay que adaptar el surtido a cada canal y a cada establecimiento. Y en este sentido es súper importante conocer una serie de factores. Por ejemplo, el entorno socioeconómico, ¿vale? Y también un poco el perfil socioeconómico de todos los shoppers que acuden a nuestro distribuidor. En segundo lugar, el canal, os decía antes, ¿vale? No es lo mismo un hipermercado que una tienda de conveniencia, aunque sean del mismo distribuidor, ¿vale? Cada una de las enseñas o cada uno de los canales trabajará un surtido diferente. El posicionamiento de la enseña, esto es algo que tenemos que tener súper grabado a fuego a la hora de hacer una propuesta de surtido, porque como veis en los ejemplos de la derecha, no es lo mismo el surtido que pueda trabajar un Sánchez Romero que el surtido que pueda trabajar un discounter, como puede ser Aldi, ¿vale? Luego, el rol de la categoría también es fundamental porque esto nos va a permitir entender la importancia estratégica que la categoría tiene para que nuestra categoría tiene para el distribuidor, y en función de eso podremos entender los recursos que está dispuesto a destinar el distribuidor. Y por último, aspectos relacionados con las características físicas de la tienda, ¿no? Pues el tamaño, las características del establecimiento, el espacio que se asigna a cada categoría, el mobiliario del que disponemos. Bueno, pues todos estos aspectos serán súper importantes para poder planificar después cómo va a ser la implantación de nuestro surtido. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta, la identificación de las necesidades a cubrir, ¿vale? Hemos dicho antes que era súper importante tener muy claro quién es nuestro shopper objetivo, entender muy bien cuál es su perfil, su comportamiento de compra y demás, porque esto nos va a permitir, primero, elegir sobre qué segmento queremos focalizarnos, ¿vale? Qué segmento de consumidores, cuál es nuestro target principal, y nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades que tiene este público objetivo. Una vez que ya hemos identificado las necesidades, el siguiente paso será
clasificar o agrupar las necesidades en segmentos para ver de qué manera podemos cubrir cada una de ellas y sobre qué segmentos nos queremos centrar. Esto os lo voy a explicar con un ejemplo. Si estamos dentro de la categoría de champús, tenemos que preguntar al shopper qué es lo que busca en su champú, ¿no? Bueno, pues nos puede decir yo lo que quiero es fortalecer el pelo o prevenir la caspa o un producto que sea similar al de peluquería, ¿vale? Nos va a identificar cuáles son esas necesidades que busca cubrir con el producto. Y a partir de ahí, agrupando esas necesidades, podremos identificar cuáles son los segmentos sobre los que podremos trabajar nuestro surtido. Como digo, esto nos va a permitir focalizarnos en los segmentos más valiosos y al mismo tiempo nos va a permitir identificar esos nichos de mercado, ¿vale? O esas necesidades que todavía están por cubrir. Vale. El cuarto de los requisitos es saber adaptarnos a los requisitos que marca el mercado. Y aquí vamos a hablar de tamaños y de formatos, ¿vale? Como fabricantes tenemos que tener un portfolio lo suficientemente amplio que recoja varios formatos y varios tamaños de venta para poder adecuarnos a los distintos canales y a las distintas necesidades del shopper. No es lo mismo el formato que requerirá un hipermercado donde compran familias, por ejemplo, que una tienda de conveniencia donde normalmente compran personas que viven en hogares unipersonales. Y al mismo tiempo, cada canal tendrá unos requisitos de formato de venta. Si estoy en un hipermercado y quiero vender chupa chups, lo más seguro es que necesite preparar producto embolsado, mientras que para el canal de conveniencia los podré vender de manera unitaria. Y otro aspecto a tener en cuenta es el de los productos estacionales y productos locales, que a veces se nos olvida, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que estos productos también hay que hacerlos hueco, ¿vale? A la hora de hacer un planograma tenemos que tener en cuenta que habrá una época del año en la que tengamos que incluir o dejar hueco para estos productos estacionales y además, si el distribuidor se encuentra en una localización muy concreta, hay una serie de productos locales que tienen que estar sí o sí. ¿Vale? Y que aunque no estén en el producto, o sea, en la propuesta de surtido base, tendrán que recogerse porque a estos no se pueden renunciar. Vale, y el quinto de los aspectos fundamentales de este análisis previo sería entender el árbol de decisión de compra. Seguramente muchos de vosotros ya estáis relacionados, o sea, ya estáis familiarizados con esta herramienta, pero el árbol de decisión de compra es una herramienta que lo que permite es, en primer lugar, observar los hábitos de compra, ¿vale? Y observar de qué manera elige el shopper cuando está frente al lineal, ¿vale? ¿Cuáles son esos criterios de decisión por los que elige un producto? Lo que hacemos a través del árbol de decisión de compra es jerarquizar u ordenar esos criterios de decisión según la importancia que le dé el shopper, y esto nos va a permitir estructurar los lineales a la hora de implantar de una manera que facilite la compra para el shopper. Os pongo un ejemplo. Si yo estoy delante del lineal de cervezas frías dentro del canal de conveniencia, seguramente la primera decisión que tome el shopper será si quiere una cerveza clásica o quiere una cerveza extra, ¿vale? A continuación, la siguiente decisión será si lo coge en tamaño pequeño o tamaño grande en el caso de las clásicas, o en el caso de las extras si la quiere tradicional o especial. Y a partir de ahí luego seguirán otros criterios, como puede ser si lo quiero en lata, si lo quiero en vidrio, ¿vale? Esto es un poco un árbol ficticio, pero para que entendáis a qué nos referimos con esos criterios de decisión, ¿vale? Del shopper. Es una vez que está delante del lineal, qué aspectos van marcando el camino que va a seguir hasta agarrar el producto definitivo. Bueno, y una vez que hemos recogido todos estos datos que hemos tenido en cuenta durante el análisis previo, pasamos a recoger todos estos datos en la medida de lo posible en la tabla que os proponemos, ¿vale? Esto nos va a permitir tener una foto de cuál es el punto de partida, ¿vale? De cuál es la enseña en la que nos estamos enfocando, el rol de la categoría, cuál es la misión de compra, cuál es la estrategia que sigue el distribuidor. Todos estos datos los recogeremos en esta tabla y podremos tener, como digo, una foto del punto del que estamos partiendo. Bueno, y pasaríamos a la siguiente fase, ¿vale? Aquí ya empezamos a analizar cuál es la situación actual y cómo el surtido que estamos trabajando cubre las necesidades del mercado, ¿vale? En esta fase tenemos tres objetivos. En primer lugar, analizar cómo es el surtido actual.
En segundo lugar, analizar cómo este surtido actual está cubriendo las necesidades del mercado, como decía. Y por último, identificar posibles referencias que tendremos que cuestionarnos si las retiramos u otras que están fuera del mercado si las incluimos en nuestro surtido. En esta primera fase de análisis del surtido actual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, aquí lo que queremos es intentar analizar cada una de las referencias que componen cada uno de los segmentos de la categoría, ¿vale? Para comparar cómo está funcionando en el distribuidor versus cómo está funcionando en el mercado. Como decía antes, lo que queremos aquí es identificar si hay duplicidades, si hay saturaciones, es decir, si está sobredimensionado el surtido, si hay referencias únicas que son insustituibles, como por ejemplo hablábamos de esos dos productos locales, ¿vale? O si hay oportunidades que pueden aportar un valor añadido al consumidor y que a día de hoy no se están contemplando. Entonces, para realizar este análisis del surtido actual existen varias herramientas. De hecho, si os fijáis si os descargáis las recomendaciones de iCoc, vais a ver que ahí proponemos varias herramientas y ahora nos vamos a centrar en una de ellas, que es la matriz de surtido por segmento de necesidad, que es una herramienta bastante fácil de utilizar. ¿En qué consiste esta herramienta? Pues consiste en construir una matriz con los principales criterios de decisión de los consumidores en base al árbol de decisión de cada segmento, ¿vale? Con estos criterios construiremos unos cuadrantes, como vais a ver aquí, que permiten determinar cuáles son las unidades de necesidad. Si volvemos con el ejemplo del árbol de decisión que hemos visto antes de cervezas en el canal de conveniencia, nuestra matriz quedaría de la siguiente manera. Por un lado, pondríamos el primer criterio de decisión, que si recordáis era la tipología, es decir, si son clásicas o extra, y en el cuadrante, y en el vector horizontal añadiríamos el siguiente criterio de decisión, que como recordáis, en función de la tipología era diferente. En el caso de las clásicas era tamaño pequeño, tamaño grande, y en el caso de las extras, si era variedad tradicional o variedad especial, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos que hemos realizado esta matriz y tenemos estructurados nuestros dos cuadrantes, el siguiente paso es colocar en cada uno de estos cuadrantes o unidades de necesidad cuáles son las referencias que el distribuidor trabaja en cada uno de estos subsegmentos, ¿vale? En este caso, esto es un ejemplo ficticio, colocaríamos, como digo, en cada cuadrante cada una de las referencias, pero no solo las que trabaja el distribuidor, sino también incluiríamos las que están en el resto del mercado y que nuestro distribuidor no está trabajando, con lo cual nuestra matriz quedaría de esta manera. Vale, ahora ya vemos un poco, nos hacemos una idea de cuántas referencias hay en cada unidad de necesidad. El siguiente paso es analizar el peso que tiene cada una de estas unidades de necesidad en las ventas del distribuidor, ¿vale? Entonces lo que hacemos es calcular el peso de las ventas de cada unidad de necesidad sobre las ventas totales de la categoría en el distribuidor y vemos, esto nos sirve para hacernos una idea, para ver si cada uno de estos subsegmentos está bien equilibrado, sobredimensionado o infradimensionado. En este ejemplo que estamos viendo, pues vemos que clásicas, tamaño pequeño y tamaño grande están bastante bien equilibradas, ¿vale? De hecho, en clásicas tamaño grande podríamos plantearnos si no está un poquito recargado, porque vemos que tiene un peso inferior al de clásicas y tamaño pequeño y sin embargo tiene muchas más referencias, ¿vale? Tendríamos que cuestionarnos esto, pero luego vemos que en el caso de las extras y las tradicionales, o sea, en el caso de las extra, cuando son extras y tradicionales, este segmento claramente está sobredimensionado porque veis que tiene un peso de un 14% y tiene muchísimas referencias, con lo cual aquí seguramente tengamos que hacer un ejercicio de eliminar algunas de las referencias y en el caso de las extras especiales, viendo el peso tan bajito que tiene este subsegmento, bueno, pues vemos que quizás sí que esté bien equilibrado, pero habría que analizar si, bien equilibrado el número de referencias, pero habría que analizar si cada una de estas referencias está realmente satisfaciendo las distintas necesidades del segmento, ¿vale? Y luego otro dato en el que nos podemos fijar y es que
clásicas, tanto en tamaño pequeño y tamaño grande, ambas entre sí ya superan más del 80% de las ventas del distribuidor, con lo cual vemos que el core de este distribuidor está en las cervezas de tipología clásica. Vale, muy bien, pues ya tenemos un poco cuál es la foto de cómo está el surtido actual, ¿vale? El siguiente paso es analizar la cobertura, ¿vale? Lo que queremos es medir cuánto aporta cada una de las referencias que hemos visto que componen cada una de las necesidades, o sea, cada una de las referencias que componen cada una de las unidades de necesidad, cuánto peso o cuántas ventas aportan a las ventas del segmento y a las ventas de la categoría, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque lo que queremos es seleccionar el mínimo surtido que maximice las ventas, o lo que es lo mismo, cumplir con esa regla de Pareto de con el mínimo esfuerzo maximizar los resultados. Porque lo que vamos a hacer es intentar detectar cuáles son las referencias cuestionables de las cuales podemos prescindir con el fin de maximizar los resultados. Esto se va a hacer en base a un nivel de cobertura objetivo que establecerá el distribuidor. ¿Qué es el nivel de cobertura objetivo? Pues es el nivel de ventas por el cual el distribuidor considera que ya se está satisfaciendo tanto las necesidades del mercado como su rentabilidad, ¿vale? Y es que tenemos que tener una cosa clara, y es que no siempre más SKUs van a suponer más ventas, ¿vale? Por eso nuestro objetivo es, como digo, intentar cumplir con esa regla de Pareto. Por tanto, ¿cómo vamos a realizar este análisis de cobertura actual? ¿Vale? Yo os decía, hay que ir comparando, hay que ir revisando una por una cada una de las referencias, y lo vamos a ir haciendo subsegmento por subsegmento, es decir, cogiendo cada unidad de necesidad y analizando todos los SKUs que están dentro de esa unidad de necesidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger todas las referencias que están en el mercado dentro de la unidad de necesidad concreta, y vamos a construir una tabla como la que estáis viendo. Vamos a ordenar de manera rankerizada todas estas referencias según el porcentaje de ventas que aportan al mercado, ¿vale? Al total del mercado, no solo al que trabaja el distribuidor, sino a las ventas totales de ese subsegmento en todo el mercado. Como digo, lo rankerizamos en la tercera columna que veis, el de porcentaje de ventas del mercado, y construimos una columna adicional que es el acumulado de todas esas ventas. Si sabemos que nuestro distribuidor tiene un objetivo de cobertura del 80%, por ejemplo, como veíamos antes, pues nos damos cuenta con este análisis que acabamos de hacer de que ya las 5 referencias principales del mercado cubren ese 80%, ¿vale? De cobertura. O sea, ya con esas 5 referencias cubrimos el 80% de las ventas. ¿Qué hacemos a continuación? Pues comparamos el mercado con la situación que tiene el distribuidor y hacemos este mismo ejercicio con las referencias que está trabajando el distribuidor, ¿vale? Y construimos esta otra parte de la tabla donde, como veis, ponemos cuál es el peso que tienen las ventas, o sea, el peso de las ventas de cada una de las referencias en el subsegmento del distribuidor, ¿vale? Y las comparamos con el mercado. En este caso vemos que si en el caso del mercado eran necesarias 5 referencias para cumplir con el objetivo de cobertura del 80%, en el caso del distribuidor, con 4 referencias ya llegamos casi a este 80%. Sin embargo, nos damos cuenta, si miramos bien la tabla, de que existen otros factores que tenemos que tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, hay una referencia que, mientras era la número 2, la top 2 del mercado, con un 17,7% de cuota en el mercado, al distribuidor no le está funcionando tan bien porque tiene un 5,1%. Vemos también que hay otra referencia, que es la referencia número 4, que el distribuidor no está trabajando y que, sin embargo, podría funcionarle muy bien, ¿vale? Pues ahí tendremos que decidir qué vamos a hacer con esa referencia. Pero además vemos otras referencias que estarían por debajo de ese nivel de cobertura, que podéis ver ahí que señalo en amarillo, que son, por ejemplo, la referencia 7, que el distribuidor sí que está trabajando con un mayor porcentaje de ventas que en el mercado, y que a lo mejor no tendría sentido eliminarla del surtido porque para él está claro que es una referencia fundamental. Y hay otras referencias, la 6 y la 8, que
podemos cuestionarnos si valdría la pena incluirlas o no en el surtido del distribuidor. Con lo cual, todas estas referencias que estoy señalando en amarillo sería lo que denominamos referencias cuestionables, ¿vale? Que vamos a ver después el tratamiento que le daremos. Pero como decía antes, esto ya nos sirve junto con la matriz que hemos realizado antes para hacernos una idea de cómo está el surtido actual que está trabajando el distribuidor, ¿vale? Bueno, pues antes de seguir avanzando con estas referencias cuestionables, antes de seguir avanzando con la revisión de surtido y una vez que el fabricante y el distribuidor ya tienen clara cuál es la situación actual, es necesario que fabricante y distribuidor se sienten a hablar, es decir, se sienten a alinear juntos cuál es el objetivo que se persigue con este proceso de revisión del surtido y en el cual vamos a destinar muchos recursos, ¿vale? Aunque es verdad que el objetivo común tiene que ser siempre el crecimiento de la categoría, como ya hemos dicho, es necesario que aquí bajemos ya a concretar cuáles son los objetivos de negocio, tanto para fabricante como para distribuidor, tanto objetivos internos como externos. Si lo que estamos buscando con esta revisión de surtido es un crecimiento en las ventas, un crecimiento en el beneficio, en el margen, una mayor rentabilidad o otros objetivos externos como puede ser un crecimiento de la cuota de mercado, crecimiento de la penetración, de la frecuencia de compra y demás. Y por otro lado también es muy importante que en esta fase queden bien definidos cuáles van a ser los KPIs de medición, es decir, esas variables que cuando finalice todo este proceso nos van a permitir medir si estamos cumpliendo o no con los resultados que esperábamos, ¿vale? Cumpliendo con nuestros objetivos. Y otro aspecto que también tienen que determinar fabricante y distribuidor cuando se sienten a hablar son lo que llamamos condicionantes estratégicos, es decir, esas condiciones que se tienen que cumplir para que la propuesta de surtido sea adecuada y sea conforme a los objetivos tanto del fabricante como del distribuidor. Con estos condicionantes nos referimos, por ejemplo, a tener muy claro qué espacio queremos ceder a cada necesidad, ¿vale? Y que eso tiene que ser respetado a la hora de establecer un planograma. El porcentaje de espacio que le queremos dedicar a la marca propia, a las distintas marcas de fabricantes, el espacio que se le quiere dar a la innovación. Ya sabéis que hay distribuidores que son muy reacios, por ejemplo, a listar innovación mientras no tengan unos resultados sólidos contrastados. Un poco también cómo se va a trabajar toda la visibilidad. Bueno, pues todos estos aspectos son necesarios, es necesario definirlos y a ser posible que queden recogidos por escritos para poder ver después si la propuesta que hemos realizado se adecua o no a las intenciones y los objetivos que persiguen tanto fabricante como distribuidor. Bueno, pues una vez definido todo esto, pasaríamos a una tercera fase, ¿vale? Que sería el análisis de las modificaciones que queremos hacer en el surtido actual que habíamos conocido antes y elaborar una propuesta definitiva de surtido ahora ya sí eficiente, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto es cuando volvemos a rescatar, volvemos a acudir a esas referencias cuestionables que decíamos antes, ¿vale? Ahora no solo las hemos identificado, sino que también tenemos que analizar qué vamos a hacer con ellas. Pero para eso es importante entender primero a qué llamamos referencias cuestionables, ¿vale? Referencias cuestionables pueden ser, como hemos visto en el ejemplo anterior, bien referencias que están listadas en el distribuidor, pero que apenas aportan venta incremental al distribuidor, como ese caso de la referencia número 2, que si os acordáis en el mercado pesaba un 17% y en el distribuidor pesaba un 5%. Pueden ser también referencias que funcionan muy bien en el mercado, pero que el distribuidor no está trabajando o no le funcionan bien del todo, como por ejemplo la referencia número 4, que el distribuidor no trabajaba, o referencias con baja participación en el mercado, pero que son estratégicas y claves para el distribuidor, pues ya sea por términos de fidelidad, por exclusividad, por localización, por la importancia que tiene en la categoría, etcétera. Y es el caso, si os recordáis, esa referencia número 7, que al distribuidor le representaba un 22% de las ventas y sin embargo tenía un peso ínfimo dentro del mercado.
¿vale? Entonces, como os decía, estas son las referencias a las que me refería anteriormente, ¿vale? Estas son las referencias cuestionables de nuestro ejemplo y aquí es donde tendremos que decidir qué vamos a hacer con ellas. Entonces, ¿cómo se tratan estas referencias cuestionables? ¿Qué hacemos? ¿Cómo valoramos si se quedan, si tienen que salir? ¿Vale? Recordad que este ejercicio lo hacíamos para cada una de las referencias y para cada una de las unidades de necesidad o subsegmentos que identificábamos dentro de la categoría. Bueno, pues para poder decidir qué tratamiento vamos a hacer con estas referencias, yo aquí os he recogido en una tabla un poco cuáles son las normas, por así decirlo, que suelen seguirse, ¿vale? Si están dentro del top 80, tanto para el fabricante como para el distribuidor, top 80 quiere decir 80% teniendo en cuenta que ese sea el objetivo de cobertura establecido por el distribuidor. Pues en este caso no habrá dudas, las mantendremos, ¿vale? Cuando en el mercado estén dentro del top 80, pero en el distribuidor dentro del 20%, habrá que investigar por qué tienen tan bajo rendimiento, ¿vale? Luego pasa lo contrario que decíamos antes, ¿vale? Hay referencias que están dentro del top 80 del distribuidor, pero que no están dentro del mercado y que sin embargo son exclusivas para el distribuidor y vale la pena mantener. Y luego el resto de referencias que veis ahí, pues serían referencias cuestionables que tenemos que analizar si se quedan o se van o si pueden entrar, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la norma que mantendríamos como regla general con este tipo de referencias cuestionables. Pero lo que está claro es que para poder determinar qué vamos a hacer con estas referencias cuestionables es necesario hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de cada una de ellas en función tanto de los objetivos fijados como de otros aspectos que pueden ser el rol que tiene la categoría, la estrategia del distribuidor dentro de este segmento, qué atributos tiene el producto, pues porque si recordáis, por ejemplo, en el caso de las especiales extra, ¿vale? Que había pues cerveza sin alcohol, con limón, 0,0 y demás, que decíamos, bueno, aquí parece que el segmento está bien equilibrado, pero hay otras cervezas en el mercado que quizá podrían sustituir a las que están dentro del segmento, bien sea por las cualidades del producto, por la importancia que tienen otras marcas y demás, ¿vale? Entonces, como digo, hay que analizar cada una de estas variables una por una, ¿vale? Y lo mismo se hace con la innovación, ¿vale? Es el mismo tratamiento que se le da cuando queremos listar nuevos productos. Hay que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo y una previsión de cuáles van a ser las ventas para decidir si las incorporamos o no. Bueno, pues una vez que ya hemos analizado todas estas referencias según el esquema que veíamos antes, ¿vale? El análisis de referencias cuestionables y ya lo hemos hecho para cada una de las unidades de necesidad de la categoría, llega el momento de materializar estas modificaciones o esta propuesta de surtido en una propuesta de planograma, ¿vale? Aquí no vamos a profundizar mucho más porque sabéis que esto además es un tema muy complejo. En cada compañía se utilizan unas herramientas diferentes, ¿vale? Para la planogramación, pero sí que hay que tener en cuenta que hay que tener una serie de criterios a la hora de organizar los lineales. Hay muchos criterios. Puede ser, como decíamos antes, en base al árbol de decisión, que de hecho es el criterio que recomendamos desde AECOC, pero también se puede organizar pues, por tipo de producto, por necesidad, por marca, por prioridad que el distribuidor quiera dar a unos productos concretos en un momento determinado, pues porque está en promoción o quiere introducir una innovación, por ejemplo. Planogramaremos también en bloques verticales o en bloques horizontales. La propuesta desde AECOC es siempre intentar planogramar en base a bloques verticales, ¿vale? En función del primer criterio del árbol de decisión y luego ya dentro de esos bloques verticales hacer la ordenación de los productos de manera horizontal. Y luego otro aspecto que hay que tener en cuenta es el umbral de visibilidad, ¿vale? Que como sabéis, bueno, pues no todos los productos tienen el mismo tamaño y en función del tamaño que tienen, pues será necesario incluir más o menos facings para poder asegurar la visibilidad de los productos dentro del lineal. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de planogramar es
que tenemos que asegurar siempre la presencia en el lineal. Yo os decía antes, es muy importante que el producto esté y que el producto se vea, ¿vale? Entonces, en este sentido es súper importante tomar todas las medidas necesarias para reducir los fueras de stock. Tenemos que ser capaces de identificar por qué se producen los fueras de stock y elaborar planes de contingencia para reducir y planes de mejora para reducir estas roturas. Pero aparte, como os decía, es muy importante dimensionar muy bien el espacio del que disponemos y en este sentido los equipos que se encargan de planogramar y de definir cómo se va a implantar el surtido en la tienda tienen que tener en cuenta una serie de criterios y es decir que el número de facings tiene que ser el adecuado, ¿vale? Adecuado en base a las ventas, en base a la rotación, en base a la velocidad de suministro. No tiene sentido que llenemos los lineales con productos cuya rotación o cuyas ventas es muy pequeña, sobre todo en productos en los que tienen una fecha de caducidad. Creo que esto es obvio, no estoy descubriendo nada nuevo, pero por eso es muy importante ese ejercicio que hemos hecho antes de rankerizar cada una de las referencias en base al aporte que hacen a las ventas, porque esto es lo que nos va a ayudar a definir el número de facings que tendremos que establecer a la hora de implantar, ¿vale? Y lo mismo pasa con la velocidad de suministro. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, con el tema de los lanzamientos, ¿vale? Que sabéis que muchas veces el stock es reducido. Entonces, a la hora de elegir el número de facings hay que tener un poco en consideración todos estos aspectos. Y en este sentido es súper importante que haya una comunicación muy estrecha entre todos los departamentos de la empresa y sobre todo que haya una comunicación muy clara entre los departamentos de comercial y marketing con el departamento de supply chain, porque estos nos van a poder ayudar a planificar mejor pues, la disponibilidad del producto en los lineales y evitar esos fueras de stock de los que hablaba, ¿vale? Luego también es súper importante, como digo, asegurar que haya un stock suficiente de productos cuando estamos en una promoción o cuando estamos en un lanzamiento, ¿vale? Hablo tanto de asegurarnos de que no caemos en rotura como evitar no sobredimensionar. Ya sabemos que a veces en las promociones pues tendemos a recargar los lineales y al final si la promoción no ha ido bien estamos dejando al distribuidor un montón de producto obsoleto que se le queda ahí en los lineales durante un montón de tiempo o peor que puede incluso devolvernos, ¿vale? Y por último, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de la planogramación y a la hora de planificar cómo vamos a implementar en la tienda es cómo podemos facilitar la labor de reposición, ¿vale? Que esto también nos va a ayudar a disminuir los fuera de stock. Todo lo que sean self-ready packagings, box pallets y demás, son aspectos que van a ayudar a los reponedores a llenar antes los lineales y por tanto estar en rotura de stock el menor tiempo posible. Bueno, pasamos a la cuarta fase, la penúltima, que sería ya la implantación en el punto de venta. Ya hemos decidido cuál va a ser nuestro surtido base o cuál es el surtido recomendado para el distribuidor, ya hemos definido cómo va a ser el planograma, ¿vale? Y el siguiente punto es llevarlo al punto de venta. Esta implantación tiene que realizarse en 3 fases. Lo primero de todo, un piloto. Esto no se nos puede olvidar nunca. No podemos lanzarnos a la piscina con una propuesta de surtido sin realizar antes un piloto. Como sabéis, se realizará eligiendo 2 tiendas espejo, ¿vale? Para poder comparar los resultados antes de llevar a cabo la implantación final en el resto de las tiendas. La segunda fase será elegir las tiendas y fechas en las que se va a implantar esta nueva propuesta de surtido, porque no necesariamente tiene que implantarse en todas las tiendas del distribuidor, no se va a hacer en todos los clústeres, se hará en unas fechas concretas, con lo cual esto tiene que quedar muy claro por parte del fabricante, por parte del distribuidor y por parte de los operadores intermedios que sean quienes implanten el producto de manera física en el punto de venta, ¿vale?
Tanto el piloto como la elección de las tiendas y del periodo en el que se va a implantar son decisiones que se toman de manera conjunta entre fabricante y distribuidor. Aquí no hemos abandonado todavía la colaboración entre fabricante y distribuidor. Y por último, cuando ya todo esto está definido, será cuando entremos en la fase de ejecución de la implantación definitiva, ¿vale? Donde aquí, como digo, es súper importante que todos los players, todos los jugadores que están implicados que han estado implicados tanto en la definición del surtido como en la definición del planograma, como en la definición de cómo va a ser la ejecución, sigan al detalle cada uno de los pasos que se den dentro de la ejecución. No vale con planificar y dejar que otro lo ejecute, porque podemos caer en muchísimos errores que, como sabéis, a veces ha pasado, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos implantado, una vez que ya tenemos el surtido en nuestra tienda, llegaríamos a una fase final, que es la fase de evaluación y aprendizajes, ¿vale? Como os habéis fijado antes en el esquema que teníamos del proceso de gestión por categorías, ¿vale? Del modelo de los 6 pasos de Shopper y Category Management, habéis visto que decíamos que es un proceso circular. Bueno, pues lo mismo pasa con cada una de las palancas, o sea, el proceso de revisión de cada una de las palancas es también un proceso circular. Es necesario medir los resultados y además ir midiéndolos de manera progresiva, ¿vale? No esperar a que pasen 3 o 4 meses, sino ir midiéndolos de manera progresiva para analizar cómo está funcionando este nuevo surtido que hemos implementado. Como digo, debe ser un proceso de revisión continua, ¿vale? De todas las referencias, porque esto es lo que nos va a permitir actuar de la manera más rápida y tomar decisiones como incorporar nuevos productos, cambiar unos por otros, retirar artículos, mantenerlos y demás. O sea, al final lo que queremos es, como decíamos antes, que el surtido esté vivo, que sea flexible, que esté adaptado y que satisfaga las demandas del consumidor. Yo os he dicho antes, es la palanca más fácil de activar y más fácil de recoger resultados, porque permite una agilidad que otras palancas, como por ejemplo una campaña promocional o una campaña de merchandising, no permiten por todos los recursos y esfuerzos que se destinan. Aquí os he puesto una tabla, que es la que recomendamos desde ICOC, que está recogida en las recomendaciones de surtido eficiente, donde bueno, pues os puede ayudar a hacer esta medición de los resultados. A la izquierda tendríais todas esas variables escogidas, esos KPIs que habíais elegido entre fabricante y distribuidor en la fase de definición de objetivos, ¿vale? Y os permitirá comparar cuál era la situación previa a esta reestructuración del surtido, ¿vale? A esta nueva propuesta, cuál era la situación objetivo, cuál era el objetivo de ventas de ventas o de margen bruto o de lo que sea que buscábamos con la revisión del surtido, y cuál ha sido el resultado final. Entonces, aquí acabaría el proceso, ¿vale? Pero lo del acabaría, como digo, entre comillas, porque esto al final, esta medición y estos aprendizajes es lo que nos va a permitir volver a empezar. Entonces, por mi parte, esto es todo, ¿vale? En cuanto al proceso de revisión de un surtido, la manera de poder optimizar el surtido que tenemos disponible, y cómo poder hacer que tanto para fabricante como para distribuidor los resultados sean lo más eficientes posibles, sin abandonar en ningún momento las necesidades que tiene el distribuidor. Y ahora ya sí, el consumidor, perdonadme, y ahora ya sí, en estos últimos minutos que quedan, me gustaría responder a algunas de las preguntas que habéis ido dejando en la parte de preguntas, ¿vale? Tengo aquí unas cuantas, entonces voy a intentar responder a las que nos dé tiempo. El resto, como digo, si no da tiempo ahora, las responderé por email y las compartiré con todos para que todos podáis tener visibilidad de las inquietudes de vuestros compañeros. Y si no, en todo caso, como os decía, ahí tenéis mis datos de contacto, tanto mi número de teléfono como mi email, para poder lanzarme las preguntas que os vayan surgiendo a posteriori, ¿vale? Vale, bueno, pues estoy
Estoy viendo algunas de las preguntas que nos están haciendo, ¿vale? Me dicen, bueno, esto ya lo hemos tratado antes, ¿cómo trataríamos o consideraríamos la innovación a la hora de valorar su incorporación al surtido, ¿vale? Como os he dicho antes, las referencias nuevas, la innovación se trata muy parecido a las referencias cuestionables, las que llamábamos cuestionables. Es necesario hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de qué puede aportar esta innovación, estos productos innovadores a la categoría, ¿vale? Pero hay que analizarlo desde 3 puntos de vista. Primero, ¿qué aporta al consumidor? Si realmente le está aportando un valor añadido o si, por ejemplo, estamos ayudando a reducir el esfuerzo que tiene que hacer el consumidor, ¿vale? El segundo punto de vista sería desde el punto de vista de la categoría, es decir, si esta innovación va a aportar ventas incrementales a la categoría o no, si va a producir canibalizaciones. Y otro punto que hay que tener en cuenta es si esa innovación va a estar realmente bien apoyada o bien soportada por el fabricante, porque ya sabemos que a veces los fabricantes lanzan innovaciones que luego no le dan el apoyo suficiente y por tanto para el distribuidor esa referencia pierde totalmente todas las posibilidades de ser listada, ¿vale? Otra pregunta que veo, ¿cómo creéis desde la asociación que estas tendencias de venta pueden verse afectadas por la situación actual? Bueno, en este sentido, ayer realizamos un webinar desde AECOP donde hablábamos un poco de cómo está cambiando el comportamiento de compra de los consumidores a raíz de la crisis actual derivada por todo el tema del coronavirus. Bueno, pues como visteis, está cambiando mucho el patrón de compra hacia compras más de acaparamiento. Quizá todos estos productos o esta obsesión que teníamos por los productos sostenibles, por el tema de la reducción del plástico, el tema de algunos productos más saludables, se está aparcando un poco según en qué categorías, ¿vale? Porque al final lo que están intentando las familias es poder abastecerse de productos de larga duración, ¿vale? Está pasando también un poco con toda la alimentación seca, o sea, que productos que puedan estocar, que sean válidos para toda la familia. El tema de los plásticos, bueno, pues también está llevando a un crecimiento de la alimentación envasada, que si antes mirábamos mucho el tema de que no contuviese plástico, ahora por un miedo al contagio y todo esto, pues se está cambiando de nuevo la tendencia. Entonces, bueno, como digo, todo esto lo estamos analizando con nuestro departamento de ShopperView. Yo os invito a que os descarguéis el webinar que compartimos ayer y, como digo, iremos haciendo un seguimiento un poco de cómo va evolucionando esta tendencia, ¿vale? Vale. Vale, me dicen también, ¿el árbol de decisión cambia dependiendo de la enseña a la que vaya a comprar o es estándar para cada categoría? El árbol de decisión no es estándar para cada categoría, efectivamente. Cambia según la enseña en la que nos estemos, en la que nos estemos enfocando, básicamente porque también las misiones de compra son diferentes, ¿vale? Según el tipo de canal. Pues, por ejemplo, si yo voy a comprar cerveza a un canal de conveniencia donde seguramente pues coja una cerveza en ese momento para consumir en el instante, mi criterio de decisión puede ser distinto a si voy a comprar cervezas para hacer una barbacoa en casa con amigos, pues porque seguramente si yo lo que estoy buscando es un formato on the go, pues quizá valore primero si me lo llevo en formato lata o en formato cristal, que a lo mejor otros aspectos como puede ser la especialidad o cosas así, ¿vale? Entonces, el árbol de decisión cambia en función de cada canal, en función de las enseñas no tanto, es más en función del canal y por eso es muy importante hacer una observación muy detallada del comportamiento de compra del consumidor. Vale, otra pregunta. Me dicen, ¿qué oportunidades puede tener un fabricante pequeño para realizar una revisión de surtido con un distribuidor?
esta pregunta me resulta muy interesante porque yo sé que muchas veces los fabricantes pequeños pecan de ese complejo, si me permitís la expresión, de yo soy un fabricante pequeño, yo no puedo hacer una propuesta de surtida a un distribuidor. No, esto no es así, ¿vale? Los distribuidores no siempre están buscando hacer la revisión de surtido con el líder de la categoría. Los distribuidores lo que quieren es una propuesta de surtido que sea objetiva y que les permita realmente que crezcan sus ventas, que crezcan las de la categoría. Y además hay muchos tipos de distribuidores, no siempre tenemos que fijarnos en los distribuidores grandes, puede haber distribuidores regionales donde una empresa, un fabricante un poco más pequeño que tenga peso suficiente dentro de esa región pueda hacerle una propuesta de surtido eficiente. Como digo, al final lo que va a primar el distribuidor es una propuesta objetiva y que realmente le ofrezca garantías, en la medida de lo posible, de que sus ventas van a crecer, ¿vale? Vale. Me preguntáis si ya vamos a ir terminando, que estamos fuera de tiempo. Bueno, por ejemplo, ¿de dónde sacamos ese porcentaje de ventas de nuestros productos? Bueno, pues como os decía antes, para poder elaborar ese ranking del peso que tienen las ventas de nuestros productos dentro del distribuidor, bueno, pues es importante contar con el apoyo del distribuidor y que el distribuidor comparta sus datos, ¿vale? Pero aún así, bueno, pues hay distintas fuentes de información que nos pueden ayudar, quizá no a tener un conocimiento detallado de esas ventas exactas, pero sí una idea aproximada de cómo están funcionando nuestros productos dentro del distribuidor. Y si no, pues ya sabéis, también se puede recurrir a otras bases de datos de distintos paneles como Nielsen, por ejemplo.